Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el funcionamiento, aplicaciones del temporizador 555 y funcionamiento y aplicaciones de los cristales osciladores. También vamos a desarrollar algunos ejercicios. Para comprender más el tema, vamos a iniciar primero dando el concepto de qué es un circuito integrado. Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es un circuito electrónico complejo en forma de una pastilla pequeña de material semiconductor, encapsulado o envasado en una sola pieza. Esta pieza es una carcasa de la que salen unas patillas que servirán para conectar el circuito integrado. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del circuito integrado 555. Este circuito se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir, se usa como temporizador. Lo combinaremos con otros componentes cuyas características y forma de conexión en el circuito determinarán la duración de los intervalos de tiempo del 555 y si estos intervalos se repitan continuamente o no. Bueno, ejemplos donde se utiliza el 555. Tenemos las luces intermitentes, regular el tiempo que tarda en apagar una luz, ajustar el tiempo en una tostadora, etc. Los 555 tienen 8 patillas o pines que se deberán conectar al circuito dependiendo cómo queremos que funcione. Ahora vamos a ver para qué sirven cada una de estas patillas. La patilla 1 es la patilla que siempre se conecta a la masa o al negativo de la pila. La patilla 8 es el pin donde se conecta el voltaje o tensión de alimentación que va desde 4.5 voltios hasta 16 voltios máximo. Alguna versión de 5.5 puede llegar a 18 voltios, pero es muy raro de encontrar este tipo de 555. Ya sabemos cómo conectar a la pila o la fuente de alimentación nuestro 555. Veamos las otras patillas. La patilla 2, esta patilla hará que se active o no la señal de salida de la patilla 3. La patilla 3 es la salida. Lo que obtendremos a la salida dependerá de cómo conectemos el circuito integrado 555. Estas 4 patillas que vimos anteriormente son las más importantes. Luego sigue la patilla 4, que es reset. La patilla 5, que es el control de voltaje, la patilla 6, que es el umbral, y por último la patilla 7, que es de descarga. El circuito integrado se puede conectar en circuitos como monoestable o como estable. Veamos cada caso por separado. Bueno, funcionamiento del circuito integrado 555 como monoestable. En este modo de funcionamiento, la patilla 3 de salida puede encontrarse en dos estados diferentes: estado estable o nivel bajo, estado inestable o nivel alto. Aquí presentamos la curva de funcionamiento. Desactivamos la patilla 2, que es disparo, y se activa la patilla 3, que es salida, durante un tiempo. Solo hace falta desactivar la patilla 2 un momento para que se active la patilla 3 durante un tiempo. Para activar la salida de nuevo, hace falta desactivar la entrada otra vez. El tiempo que tardará activada la salida dependerá de la resistencia y del condensador que pongamos en el circuito. Ahora veremos el modo monoestable. Para que nuestro circuito integrado 555 funcione como monoestable, debemos conectarlo de la siguiente forma. En la E conectamos la entrada, normalmente un pulsador, y S conectamos la salida. Es decir, lo que queremos que se active durante un tiempo determinado. O lo que es lo mismo, lo que queremos temporizar. La tensión de alimentación dependerá de la pila. El tiempo que estará activada la salida se calcula de la siguiente forma: T igual 1.1 por la resistencia por C, que es la capacidad de condensador en faradios. Ahora veremos un ejemplo. Queremos tener encendido un LED durante un tiempo. Cuando activamos un pulsador y al cabo de un tiempo que el LED se apague solo. Aquí tenemos el circuito. Verás que en serie con el LED hay una resistencia, que es para que no se queme. La tensión que llegaría sería de unos 5 voltios. Esta sería la que emite la pila. Y como ya debes saber, los LED funcionan a 2 voltios como máximo. Si ponemos la resistencia en serie LED, solo llegará a 2 voltios.
y los otros 3 entrarán en la resistencia de 220 ohmios. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estará encendido el LED cuando activemos el pulsador? Pues nada, simplemente debemos aplicar la fórmula para saber esto. Lo primero que se debe hacer es pasar la resistencia que se encuentra en kiloohmios simplemente a ohmios. Esto lo hacemos multiplicando el valor en kiloohmios por 1000. Entonces tenemos 470 por 1000, esto sería igual a 470.000 ohmios. Ahora pasamos los 10 microfaradios a faradios. Esto se hace multiplicando por 10 a la menos 6. Entonces tenemos 10 faradios por 10 a la menos 6 sería 0.00001 faradios. Entonces, ingresando a la fórmula sería T igual 1.1 por 470.000 ohmios por 0.00001 ohmios. Esto daría como resultado 5.17 segundos. Fácil, ¿no? El LED se encenderá durante 5.17 segundos cuando pulsemos el pulsador. Para volver a encender deberemos volver a pulsar el pulsador. Siempre debe tener en cuenta la tensión máxima a la que se puede conectar el circuito integrado 555, ya que los hay de diferentes tensiones. Ahora vamos a ver el dimmer 555 estable. En este modo el 555 no tiene estado estable. La salida 3 va cambiando continuamente entre el nivel bajo y el alto continuamente, independientemente del estado de la entrada 2. El tiempo que entrará la salida en alto y bajo dependerá de los componentes del circuito. Aquí tenemos la curva de funcionamiento. Si tuviéramos un LED a la salida, estaría encendiéndose y apagándose todo el tiempo. Como ves, se genera una señal oscilante. El periodo de la curva es el tiempo que tardará en repetirse un estado determinado y este se calcula así. La fórmula que tenemos es el tiempo igual al tiempo 1 más el tiempo 2. El tiempo 1 y el tiempo 2 no tienen por qué ser el mismo tiempo, aunque en la gráfica del ejemplo es así. Pero ¿cómo calculamos T1 y T2? Pues nada, tenemos las siguientes fórmulas. El tiempo 1 es igual a 0.693 por la resistencia 1 más la resistencia 2 por C. Y el tiempo 2 es igual a 0.693 por RB por C. El T1 es el tiempo que tardará en estado alto la salida, encendido el LED. Y el T2 es el tiempo que tardará en estado bajo la salida, el LED apagado. Pero, ¿dos resistencias? Pues sí, en este caso el circuito es con dos resistencias. La RB será la que nos determine el tiempo que estará la salida desactivada. Veamos el circuito de conexiones del 555 como estable. Acá tenemos la imagen del circuito, ¿no? Otro dato importante con el circuito integrado 555 como estable es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite el periodo en cada segundo. En nuestro caso nos interesa saber cuántas veces se repite cada segundo en el encendido y apagado. Entonces, la fórmula de la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Aplicaciones del 555. Los usos son casi ilimitados. Acá tenemos unos ejemplos. Bueno, en la alarma solo debemos poner un zumbador a la salida en estable y tendremos una alarma sonando todo el tiempo. Temporizador o timer. Es probablemente de la forma más utilizada. Se usa para temporizar cualquier cosa. Por ejemplo, el encendido de una lámpara, intermitentes de los coches, semáforos parpadeando, semáforos que cambian de color, etc. Control de un inversor. Hay muchos circuitos con el 555 para controlar los pulsos para el control de un inversor. También se puede utilizar en un multivibrador, detectores, generador de frecuencias de sonido y contactores. Bueno, ahora vamos a continuar con
Los cristales osciladores. Bueno, un oscilador de cristal es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibrador de material piezoelectrónico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes de cuarzo, para proporcionar una señal de reloj estable para circuitos integrados digitales y para estabilizar las frecuencias de los transistores y receptores de radio. El tipo más común de resonador piezoelectrónico utilizado es el cristal de cuarzo, por lo que los circuitos osciladores que lo incorporan se conocen como osciladores de cristal. Pero existen otros materiales piezoelectrónicos como las cerámicas policristalinas que se utilizan en circuitos similares. Características. El oscilador de cristal se caracteriza por su estabilidad de frecuencia y pureza de fase, dado por su resonador. La frecuencia es estable frente a variaciones de tensión de alimentación. La dependencia con la temperatura depende del resonador, pero un valor típico para cristales de cuarzo es de 0,05% del valor a 25 grados, en el margen de 0 a 70 grados. Estos osciladores admiten un pequeño ajuste de frecuencia, con un condensador en serie con el resonador, que aproxima la frecuencia de la resonancia serie a la paralela. Este ajuste se puede utilizar en los VCO para modular su salida. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.